Ok, Jairo, si le parece, entonces vamos a dar inicio. Ya tenemos 72 participantes, siendo las 4:41. Entonces damos inicio, Jairo, a esta segunda sesión del día de hoy. Sí, claro, ya podemos dar inicio. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Continuando con el diplomado en Big Data. Hoy tenemos como conferencista al profesor Jairo Acosta Solano. Jairo Acosta Solano es ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Tiene una especialización en finanzas de la Universidad de Cartagena y un máster en educación y TIC de la Universidad Oberta de Cataluña. Igualmente, se encuentra cursando un máster en Visual Analytics and Big Data en la Universidad de Rioja, España. Es importante resaltar que Jairo Acosta también se desempeña como docente, investigador y catedrático en pregrado y posgrado en diferentes universidades de la costa. Igualmente es asesor en educación mediada por TICS y analítica de datos. Actualmente se desempeña como coordinador de investigación y docente en la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Igualmente ha desempeñado su labor docente en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Importante rescatar aquí o resaltar que el profesor Jairo Acosta es líder del grupo de investigación de sistemas neurodifusos, quien actualmente está categorizado por Colciencias en categoría A. Importante resaltar su trayectoria investigativa y docente y por supuesto también como consultor y asesor. Entonces, a continuación, para no extenderme más con su hoja de vida, importante también investigador, los dejo con Jairo Acosta para que continúen con su módulo y por supuesto él ampliará también desde su experiencia, de su formación, aspectos de su hoja de vida. Con todos, entonces, los dejo con Jairo. Jairo, los dejo con su grupo de diplomado Big Data. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Listo, muchísimas gracias por la presentación. Un momentico y configuro mi cámara. Ok. Un placer, pues, tener a cargo este segundo módulo para este diplomado. Y también igualmente un placer, pues, tener a otros colegas docentes en esta aventura de lo que es Big Data y lo que es la analítica de datos y la visualización de datos. Como habíamos quedado antes de entrar al break, la idea es que yo, no sé si ya tengo acceso a compartir pantalla. Sí, ya. La idea es que yo les dé una pequeña guía de cómo van a ingresar al curso para aquellos que todavía no han ingresado a la plataforma virtual de la UDES. Y también cómo van a hacer para acceder a la sesión de Big Club Button donde vamos a continuar con la clase. Un momentico y comparto mi pantalla. Bueno, antes de ingresar al break me habían solicitado la dirección de la web de la aula virtual de la UDES. Voy a ponerla en el chat para que puedan acceder al curso. Un momento. No me está abriendo el chat de Zoom. Ya. Entonces ahí en el chat ya les coloqué el enlace para ingresar al aula. Y una vez que ingresemos al aula, yo ya estoy aquí en la página principal del aula. Ingresamos pues nuestras respectivas credenciales y le damos acceder. Ingresamos al diplomado Big Data
Creo que es el único que tienen activo por el momento. No sé si de pronto están haciendo otro diplomado, pues también con la UDES. Y pues ya estamos en la página principal del diplomado. Estamos en la pestaña de descripción, que es la primera pestaña que ustedes van a encontrar. Y van a encontrar pues los módulos que se van a ir trabajando, ya van a encontrarlos en pestañas. En este caso, el módulo que iniciamos hoy es el módulo 2. Qué pena. Las credenciales Sí. para ingresar ahí al aula, yo por ahí vi que era cédula y cédula, pero a mí no me ingresa. Bueno, entonces ahí sería un primer caso para el compañero Raúl, el señor Raúl Bueno, para que verifique qué ha pasado con su ingreso. Sería bueno que colocara que está su número de identificación o se lo envía en privado al señor Raúl Bueno para que él haga la verificación con el departamento técnico. Listo, profe, muchas gracias. Ok, les comentaba entonces que van a encontrar diferentes pestañas de los módulos que se van a ir dictando y mi módulo corresponde al módulo 2. Fíjense que ya tienen material de estudio, tienen una presentación en PDF que es adicional a la que tengo preparada para la clase de hoy. Tienen una guía para instalar el programa Weka, que es el programa que vamos a utilizar en este módulo. De todas maneras, yo al finalizar la parte teórica, si alcanzamos, pues les explico cómo se instala el programa Weka. Y bueno, aquí en la parte de actividades van a estar las actividades que vamos a hacer en este módulo, que van a ser un foro y un pequeñito trabajo de la construcción de un modelo para un dataset que pues ustedes puedan conseguir, y en caso que no consigan un dataset, yo les estaría pues dando un dataset para que trabajen. Al final pues encuentran los encuentros sincrónicos y este es el enlace para entrar a la plataforma Big Blue Button. Simplemente entran aquí, acceden, él les va a preguntar que van a acceder por audio, le dan clic a acceder por audio, ¿ya? Y ya entrarían al aula para la clase en Big Blue Button. Mientras tanto, mientras verificamos que ya todos pudieron ingresar al aula de Big Blue Button, voy a colocarles una encuesta para ver quiénes no han podido hacer al Big Blue Button. Fíjense que yo voy a hacer ahora y nos va a abrir, ¿ya?, los datos de Profe, la sesión. disculpe, Dígame. le damos, allí nos pregunta, ¿micrófono o solo escuchar? Solo escuchar. Gracias. Ok. Profe, una pregunta. Las Dígame. actividades como tal no me aparecen a mí. No, no hay actividades todavía. Ah, ya, listo. Es solo en su... Es solamente mi sesión, están ocultas. Perfecto. Ok, listo. Ok. Gracias. A la hora. No iniciamos sesión todavía, pero ya los que iniciaron, pues lo inician, ya saben, solamente con acceso a audio. Porque si acceden con el micrófono, pues les puede dar conflicto con la sesión de Zoom que tenemos activa pues, en el momento. Yo estoy desde Zoom porque no he podido entrar a YouTube. ¿No ha podido entrar a Big Blue Button? No, ¿entro a cuál? ¿A la primera o a la segunda? Módulo 2. Ya, aquí lo tengo. Voy a devolverme. Módulo 2. Aquí. Debajo del nombre del diplomado y debajo del manual que ustedes tienen para usar Big Blue Button están los módulos. Entonces, módulo 2. Y al final del módulo 2 van a encontrar el enlace a los encuentros sincrónicos de módulo 2. En el caso, minería de datos, sesión 1. Le doy clic. Y para acceder a la sesión simplemente doy aquí clic en unirse a la sesión. Voy a activar en el Zoom, voy a activar una encuesta para verificar quiénes han tenido problemas, quiénes han podido ingresar o no. Un momento, ya se las activo. Listo, pues.
Ya les envié al chat la encuesta, por favor me contestan si pueden o no ingresar a Big Blue Button. Y yo voy mirando pues acá las respuestas. Disculpe, profe, qué pena preguntarle por dónde envía el enlace, por el chat. Por el chat, sí. Ok, gracias. Profe, yo solo hallo el módulo 1, minería de datos. ¿Dónde busco o es allí? No, el módulo 1 es el de profesor Murillo, en minería de datos en mi módulo. O sea, estás en el módulo correcto, en el módulo 2. ¿Y le doy sección? Dígame. Allí le doy minería de datos. O le doy encuentros sincrónicos. Encuentro sincrónico, pero todavía no hemos definido si vamos a seguir allá porque necesito que todos los Donde dice unirse a la sección, ¿cierto? Si decidimos por ahí. unirse a la sesión, pero todavía no hemos definido si seguimos allá porque hay que ver si todos podemos ingresar. Okay. La persona que no ha podido ingresar, por favor, se identifica con el compañero Raúl Bueno, profesor Raúl Bueno, para que él les colabore con el departamento técnico su ingreso a la plataforma de UDES. Profe, qué pena, ¿dónde está el enlace de Menti para contestar su encuesta? Está en el chat de Zoom. Oye, Ya se lo muestro. Ya se lo muestro para que lo vean. Véanlo, aquí está. ¿Qué pasó? Bueno, el chat no lo veo tampoco. No lo veo. Se borró. No, profe, no está. Se borró, ya vuelvo y lo ingreso. Ok, ahí está otra vez. Me parece que solamente lo está viendo chat privado. Profe, de pronto lo estás mandando a algún privado. Debes decirle everyone para que nos salga sí, a todos. No aparece, profe. Listo ya. Sí, no aparece, no aparece. Ahora sí. Ahora sí. Hombre, ese gallo está cantando temprano. Hay que echarle maíz. Profe, Dígame. ¿ya podemos salir de Zoom? Los que ya estamos en... No, todavía no, porque tenemos que solucionarle el problema a los compañeros. Es que se les presenten Si tenemos un grupo... pantallazo y remitirlos al IFES. Entre más pantallazos y más correos envíen al IFES, da la posibilidad de que les amplíen o les habiliten algún instrumento adicional para que puedan realizarlo. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Si tenemos mucha gente que no puede ingresar a People Button, pues continuamos por aquí. Ya vamos a darle tiempo a eso hasta las 5 de la tarde, si no, pues seguimos aquí. Usted es tan amable de enviarme nuevamente por el chat el enlace de la sala. Lo que pasa es que estaba conectado por el celular, pero ya me cambié al computador porque no me aparece el chat. Gracias. Ahí va de nuevo. Yo de antemano me disculpo si voy en alguna huella también de ambiente porque tengo 3 hermosas perras y a veces pasan ciertos personajes en unas carretas con megáfonos pues vendiendo productos de la canasta familiar. Me llegó se nos pasa a todos, profe, no se preocupe. Profe, qué pena. Ya. Profe, qué pena. Me llegó el enlace, fue de la encuesta. Necesito el enlace para ¿El del curso? Sí, señor, cómo no, qué pena. Un momentico ya. Profe, ¿tu módulo es el 1? Dígame.
Tu módulo es el 1, El 2. minería de datos. Módulo 2, minería de datos. Allá le aparece la pestaña de módulo 2. Y sale la minería de datos. Si ven minería de datos, están en mi módulo. Bueno, el compañero que pide el enlace al aula de la UDES, ahí se lo envío. Disculpe, qué pena, señor Manuel Augusto Arias, le agradezco me envíe su número de celular por el correo para atender telefónicamente el caso y darle celeridad al proceso. Profesor Raúl, esperamos que se les solucionen los temas a ellos para dar inicio. La única persona que ha manifestado dificultad es No, el aparece- profesor aparece- Manuel Augusto Arias. ¿El micrófono o solo escuchar para el Pero aparecen 7 acá en la encuesta. Pero importante, Jairo, y a todos los instructores que por favor me envíen un correo manifestando la dificultad para acceder a la plataforma y por favor también me envían el número de su celular, porque muy seguramente necesitamos generar comunicaciones rápidas con ellos. Ok, listo. Señor Raúl, ya acabo de enviar el... Ya el hombre nos dijo que esperáramos un momentito para Señor Raúl, yo le había escrito por el privado aquí en el chat de Zoom, pero entonces ya le voy a enviar el correo. Por favor, sí. Jairo, veo que ya son 7, entonces recomiendo, bueno, que finiquitemos el ejercicio para verificar quiénes estuvieron con dificultad. Doy trámite rápidamente a la unidad de TICS para que verifiquen el tema de contraseñas y todo esto. Y pensaría yo que darle curso entonces por Zoom y al finalizar, aspirando ya que se haya resuelto los problemas, verificar con estas personas para que las próximas sesiones pues fluyan normalmente como debe ser y aprovechar de todas formas la jornada en el contenido temático ya preparado para hoy. Bueno, bien, listo. Entonces lo mejor es si continuar aquí por Zoom. Entonces 2 minuticos más, que sean las 5 para que envíen los correos y iniciamos a las 5 en punto. Profe, entonces nos salimos de la sesión de la universidad, ¿cierto? Nos Sí, quedamos pueden salir, sí, nos quedamos en Zoom. Pueden salirse de la sesión de People. Gracias. Ok. Por favor, profe, confirma. Salimos de... Sale de Big Blue Button, sale y nos quedamos en Zoom. Nos quedamos en Zoom todo el tiempo. Listo, gracias. Exactamente. La próxima clase sí van a encontrar un enlace en plataforma que va a ser sesión 2. Y ya tendremos todos los casos pues solucionados. Listo, profe, gracias. Ok, a la hora.
Bueno, listo. Entonces, bienvenidos al módulo 2, el módulo de minería de datos utilizando herramientas de inteligencia artificial. Ya el profesor Raúl Bueno tuvo la gentileza de presentarle, no, por el momento no tengo más nada que agregar. Entonces iniciamos la temática del curso, del módulo, perdón, y de pronto pues nos vamos a repetir algunos conceptos que dio el profesor Luis Murillo. ¿Qué objetivos tenemos en este módulo y en esta sesión? Importante pues conocer cuáles son los fundamentos teóricos de la minería de datos, conocer qué elementos intervienen en el aprendizaje de conceptos. Más adelante vamos a definir bien qué es eso de concepto. Vamos a caracterizar los diferentes formatos que tiene la fuente de datos, que ya ese objetivo me lo ahorró el compañero Luis Murillo. Y desarrollar o explicarles cómo va a ser ese proceso de instalación de la herramienta que vamos a utilizar para hacer nuestro aprendizaje automático, que se llama Weka. Antes de iniciar pues con estos fundamentos teóricos, me gustaría pues darles la definición de lo que es inteligencia artificial según la Real Academia Española de la Lengua. La inteligencia artificial es el desarrollo y la utilización de ordenadores. Profe, Dígame. usted estaba presentando. Sí, ¿no se está viendo la presentación? No vemos en pantalla, no se visualiza. Tienes unas barras con la pregunta de si podemos entrar a la plataforma de BigBlue. ¿Ahora sí la ven? Correcto, profe. Sí, se ve perfecto. Sí, profe. señor. se ve. Listo, pues. Entonces le decía que vamos a iniciar pues con una definición que da la Real Academia Española de la Lengua sobre lo que es inteligencia artificial. Entonces, para la Real Academia, la inteligencia artificial es el desarrollo y la utilización de ordenadores con tal de intentar reproducir los procesos de la inteligencia humana, ¿no? Fíjense que gran parte de estas herramientas que se han visto ahora en estos últimos tiempos están desplazando mano de obra no calificada. O sea, todos esos trabajos que son repetitivos, que son que necesitan un razonamiento que puede ser reemplazado por un algoritmo de inteligencia artificial, pues están siendo reemplazados. Eso no significa que pues esta nueva tecnología va a acabar con los puestos de trabajo. Simplemente que los nuevos puestos de trabajo tienen que especializarse y conocer sobre estas herramientas. Porque estas herramientas no se manejan solas. Alguien tiene que alimentarlas, alguien tiene que entrenarlas, alguien tiene que validarlas. ¿Ok? Entonces ya vamos a una definición un poquito más del área de ingeniería de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es una rama de informática que estudia la creación de agentes computacionales. Cuando yo me refiero a agentes, estamos hablando de dispositivos o de software que tienen pues un aprendizaje guardado internamente y que a través de estímulos externos y en base a estos estímulos van a reproducir un conocimiento que ya tienen almacenado en dicho agente. ¿Ya? Van a producir resultados y acciones que van a maximizar una medida de rendimiento. Más adelante vamos a ver eso, sí, que de pronto esta definición lo van a ver un poco confusa, pero vamos a ver más adelante un ejemplo de qué es tarea, qué es rendimiento y qué es proceso. Y qué es experiencia exactamente. ¿Ya? Este conocimiento que está almacenado en esta agente puede ser aprendido por el mismo agente utilizando pues técnicas de aprendizaje automático o puede ser incorporado por un experto en el dominio temático específico en el que estemos desarrollando la herramienta de inteligencia artificial. ¿Ya? Cuando se alimenta por un experto de dominio específico, estamos hablando de un sistema de inteligencia artificial conocido como sistemas expertos, ¿ya? Que no va a estar dentro de los contenidos que vamos a ver en este módulo, pero sí es interesante. Ya con las bases que ustedes adquieren aquí, sí pueden pues, mirar cómo se hacen esos sistemas expertos. Necesitan un poquito más de dedicación, son un poquito más complejos, pero haciendo una pequeña lectura, yo voy a ver si de pronto les consigo
alguna información para que ustedes puedan adentrarse a lo que son los sistemas expertos. Interesante pues ver que ahora con el gran boom que tiene la Big Data, los datos masivos, ustedes saben que nosotros generamos prácticamente millones de datos por día nosotros como personas. Cuando hacemos nuestras interacciones en la web, los que tenemos pues relojes inteligentes, cuando el reloj inteligente va tomando pues las mediciones del pulso, de los pasos que hemos dado, todos estos datos se van almacenando en la nube. En este caso en la nube pues de la empresa que le provee a los dispositivos que están almacenando esos datos. Entonces, para poder analizar esta gran cantidad de datos, se deben tomar pues algunos datasets, parte de esta gran base de datos de Big Data. Se toman unos datasets para hacer un proceso de minería de datos. Entonces, ¿qué sería la minería de datos? Es un proceso que utiliza técnicas de inteligencia artificial sobre grandes cantidades de datos, con el objetivo de descubrir y describir patrones que existan en los datos. ¿Ya? Obviamente, al descubrir esos patrones, yo debería obtener un beneficio, o debería mejorar una tarea, debería mejorar un proceso, debería poder desarrollar una predicción, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, hasta aquí, ¿qué pregunta tiene? Por el momento no, profe. ¿Esto lo vieron con el profesor Murillo? Sí, señor, minería de datos, sí. Sí. Definiciones generales. Sí, señor. Okay. Pero me imagino que hay alguna variación en las definiciones o es la misma definición. Estas son un poquito más técnicas. Un poquito más técnicas, exactamente. Bueno, todo este tecnicismo se va desenredando la madeja un poquito más adelante. Ok. Qué pena. Bueno, yo tenía levantada la mano. Es que no la veo porque estoy en la presentación. Dígame. Bueno, mi nombre es Nora Cristancho. Yo soy de un centro de formación que está ubicado en Florida Blanca. Tengo una pregunta. Yo veo muy claro acá en la definición de minería de datos, pero sí me gustaría su concepto en cuanto, o sea, cuál es la diferencia con Big Data y cuál es la relación, como de una manera muy, muy sencilla. No sé si nos lo puede explicar en un ejemplo. Gracias. Bueno, fíjense, la inteligencia artificial pues es prácticamente toda la rama que estudia todo este tipo de algoritmos que vamos a trabajar. O sea, todo lo que estamos viendo aquí, todo lo que es minería de datos, hace parte de la inteligencia artificial. ¿Ya? El aprendizaje automático hace parte de la inteligencia artificial. Entonces, por eso que aquí en la definición anterior que habíamos visto de minería de datos, estamos diciendo en un inicio que la minería de datos utiliza técnicas de inteligencia artificial. ¿Ya? Y esas técnicas de inteligencia artificial que utiliza la minería de datos, pues son aquellas que nos pueden llevar a lograr un aprendizaje automático en base a los datos que tenemos nosotros en el dataset que estamos trabajando. ¿Ya? Por eso van a ver que la concatenación de los conceptos pues ahora va a seguir. Fíjense que el aprendizaje automático va a ser una rama, ¿pero de quién? De la inteligencia artificial, que es la rama superior, que se basa en la construcción de programas computacionales. Oígase bien, no vamos a programar nada aquí. El software con el que vamos a trabajar nos va a permitir a probar estos algoritmos de inteligencia artificial sin hacer una sola línea de código. Entonces, el aprendizaje automático es la rama de la inteligencia artificial que se basa en la construcción de programas computacionales que automáticamente mejoran el rendimiento de una tarea. Esto de tarea, a más adelante lo van a entender. Yo voy a tener un ejemplo y vamos a hacer un ejercicio. Bueno, ustedes van a hacer un ejercicio. Yo les explico un ejemplo, ustedes hacen un ejercicio. ¿De qué quieren aprender? Realizar una tarea determinada en la experiencia. ¿Cuál es la experiencia de un sistema de inteligencia artificial? La experiencia son los datos que yo tengo en el dataset. Esa es la experiencia, porque son datos que yo he recabado de ejemplos y no ejemplos, que vamos a ver más adelante que eso. Los ejemplos son es lo que yo quiero medir, lo que yo quiero, la clasificación a donde yo quiero llegar. ¿Ya?
Más adelante miramos muy bien eso de ejemplo y no de ejemplo, está en la siguiente diapositiva. Entonces vean, una definición un poquito menos compleja de minería de datos, pues sería esta última. Es un proceso que utiliza técnicas de inteligencia artificial sobre grandes cantidades de datos, con el objetivo de descubrir y describir patrones. ¿Los patrones dónde están? Los patrones están en la data que estamos trabajando como datos de entrenamiento o como datos de entrada. ¿Ya? Igualmente, pues vamos a tener un beneficio con esos datos. Fíjense que aquí nos están hablando que vamos a trabajar sobre grandes cantidades de datos. Desafortunadamente nosotros en nuestros hogares no tenemos unos equipos que puedan trabajar con una gran cantidad de datos, pero nosotros sí podemos trabajar con datasets de hasta 600.000 registros en un PC pues de gama media. Pero en la vida real, yéndonos a una aplicación real de Big Data, estos datos van a estar almacenados en servidores que van a tener no solamente un solo equipo, sino que van a tener en una sola torre. No sé si todos han visto las torres que tienen las salas de sistemas, que tienen una torre con varios como digamos, eso se llama rack, y tiene varios computadores en forma como de una lámina delgada. Esa lámina delgada, cada lámina delgada es un computador. Entonces, para yo tener una Big Data, pues tendría que tener por lo menos unos 10 computadores de estos, guardando información, haciendo procesamiento sobre esa información, y además de que está haciendo procesamiento sobre esa información no solamente está en un equipo, sino que está replicada en otros 3 equipos más. Significa esto que cuando yo tengo un verdadero sistema de Big Data, la información nunca se va a perder, porque siempre voy a tener 3 respaldos. Y si hay un problema técnico en uno de esos equipos que está conectado a rack, pues ese problema técnico no me va a interferir con la operación del sistema. Simplemente sale ese rack de servicio y los otros 3, donde está la réplica o la copia de seguridad, lo reemplazan y hacen una réplica adicional por la réplica que se acaba de dañar. Eso mientras el equipo técnico pues hace la reparación y vuelve otra vez a ingresar el equipo a esa gran nube pues de datos distribuidos. Profesor Jairo, cuando usted Dígame. menciona que un dataset hasta 600.000 registros, ¿es alguna restricción de algún software o algún estándar? No, eso es ya de la experiencia que he tenido yo con los equipos en los que trabajo. O sea, en los equipos de la oficina, cuando ya me pongo a trabajar con datasets que tienen más de 600.000 datos, pues el equipo comienza a hacer las operaciones más lentas. No es que no las haga, listo, sí, sino que por lo menos para hacer un entrenamiento ustedes se pudieran demorar un algoritmo que vamos a ver más adelante, el algoritmo de redes neuronales, se podrían demorar hasta 1 hora y media, 2 horas entrenando esos 600.000 datos. ¿Ya? Hay algunos software que sí pueden trabajar con esa cantidad de datos de una forma pues mucho más ágil, porque tienen ciertas optimizaciones en los algoritmos con los que ellos están programados. Por ejemplo, no sé si aquí hay algún profesor de estadística, pero el software R, que es un software estadístico, puede trabajar con una gran base de datos, con un algoritmo que internamente él desarrolla para poder hacer la carga rápida de los datos. Entonces lo maneja en un caché de memoria y también hace un caché específico en el disco, que por eso es que se pueden trabajar. Profesor Jairo. Dígame. Buena tarde. En línea con lo que acaba de mencionar de estadística y mirando la definición de la minería de datos, en uno de los elementos que es encontrar patrones de comportamiento de los datos, ¿qué diferencia hay entre la minería de datos y los modelos econométricos? ¿Los modelos econométricos? Sí. Bueno, no he conocido mucho de modelos econométricos, pero los modelos econométricos creo que son modelos estáticos, o sea que no se pueden, ellos mismos no aprenden de pronto de nuevos datos que se le vayan ingresando. No sé, estoy diciendo algo que no conozco, pero usted que tiene la experiencia me puede decir si ellos pueden aprender de nuevos datos que se le ingresan al modelo econométrico.
Sí, no, simplemente el modelo econométrico lo que permite es encontrar, entre otras cosas, por ejemplo, qué relación en el tiempo tienen los datos, valga la redundancia, en una serie de tiempo a nivel de volatilidad, lo que se llama la homocedasticidad. Si los datos son homocedásticos, usted puede inferir unos modelos, pero digamos que aprendan por sí solos, hasta que pues yo no los conozco. Por eso entonces, haciéndote la pregunta, me encuentro como la misma respuesta. Los modelos econométricos no son inteligentes, entre comillas, como la expectativa que tengo en este diplomado. Ok, no, sí, la idea es que tú puedas, si ojalá tengas un dataset de un modelo de estos, lo puedas pues implementar en uno de estos algoritmos y mirar cuál de los algoritmos que vamos a ver, pues te da Qué bueno, un profesor, sí. mejor rendimiento. ¿Ya? Sí, sí, los tenemos, entonces llegará el momento. Muchas gracias, profesor Jairo. Okay. Profe Jairo, yo he escuchado por ahí algo de lo de minería de datos, pero en esto de criptomonedas, no sé si tenga que ver o sea como de lo que estamos viendo, porque veo que es datos, es velocidad, son bytes, son transacciones. No sé si tenga algo que ver esto, profe. Sí, claro, las criptomonedas manejan un sistema de entrenamiento que es el que va diciendo, pues, cuándo una moneda va a alcanzar, pues, una mayor valoración con respecto a otra. Incluso hay empresas que se dedican a invertir en criptomonedas que han desarrollado algoritmos de inversión en estas criptomonedas. Entonces, les avisan en qué momento deben comprar y en qué momento deben vender. Y pues si le meten la base de datos de las criptomonedas que existen y del comportamiento que han tenido estas criptomonedas en el tiempo, pues él más o menos intenta de predecir cuál va a ser su comportamiento futuro. Por eso es que se aplica bastante en esa parte. ¿Profe Jairo? Perfecto, profe, ¿Sí? gracias. Comentario ahí, profesor Jairo, frente a la pregunta del compañero. A ver, ajá. Por ejemplo, el índice Nasdaq, ¿cierto? Que es uno de los índices en Wall Street. Todas las transacciones son con base en los robots advisors que manejan en el fondo todos esos algoritmos inteligentes que, dependiendo de parámetros normales como la oferta y la demanda y el aprendizaje interno de los datos, toman decisiones de irse largo o corto, vale decir, de comprar o vender en determinada coyuntura. O sea que exactamente, es una aplicación de esos algoritmos inteligentes en el mercado de capitales. Sí, claro, es que por ahí decía un compañero mío que las criptomonedas es el mercado bursátil de los pobres. Profe Jairo, dígame. Como para un poquitico sobre la minería en criptomonedas. Hay otro concepto ahí, es el de cuando la criptomoneda se basa en una cadena de bloques. Cuando alguien genera un bloque, todos los nodos o un alto porcentaje de los nodos debe validar que ese bloque sea correcto y poderlo insertar en la cadena de bloques. Los que hacen ese procedimiento se llaman los mineros de la red. Entonces, cuando hablamos de minería en criptomonedas, son unos grandes computadores, poderosos computadores además, que procesan procesan validaciones criptográficas, muchas en muy poco tiempo. Entonces, son máquinas muy poderosas que hacen ese proceso que se llama, en ese contexto, minería. Pero entiendo que no es lo mismo que la minería de datos de la que estamos hablando aquí. Gracias. No. Es un algoritmo un poco diferente. Porque ellos lo que monetizan es el poder de cómputo. Entonces, mientras más personas estén minando una moneda, ellos aprovechan ese poder de cómputo y ellos hacen uso y venta de ese poder de cómputo. Correcto. Y eso pues tiene su transacción, y por eso es que las monedas van aumentando bastante de valor o van bajando, dependiendo de cuántas personas pues estén minando en ese tipo de moneda. ¿Ya? Ok. Profe, una preguntita. ¿Esa minería de datos también se puede o se utiliza para cuando haces un emprendimiento o hace un marketing digital y tú vas a las redes sociales y cuando empiezas a crear el emprendimiento te dicen, digamos, la pauta publicitaria, cuándo quieres y a qué horas quiere que le llegue tu publicidad a ese futuro cliente o a ese prospecto?
Sí, claro, si tú tienes una base, un dataset con una base de datos donde tú tengas el comportamiento de los consumidores, te puede hacer la predicción. No, ya, listo. Eso no tiene problema. Eso es algo parecido a como cuando uno está de pronto mirando, sin estar conectado a redes sociales. Uno está mirando la página, por ejemplo, de Falabella y está buscando, por ejemplo, tablets. Y yo después, exacto. como a los 15 minutos, Sí, ingreso a mi Facebook y de pronto veo que me está sacando publicidad de tablet. Ajá, sí, ya. ¿Eso Sí, por sí, qué lo así hace? es, Porque así lo manejo. exactamente, ¿por qué lo hace? Sí, porque tú está le das la está condición, leyendo. tú le das la condición cuando creas la página, tú le das la condición Exactamente, ¿no? a la página, pues de en qué momentos haga esa publicidad. Exactamente. Bueno, y eso se debe a que Facebook lee los cookies que tenemos nosotros en el equipo, que son los archivos que quedan después de uno. Un momentico que por acá tengo una solicitud. Pues sí, los cookies son archivos que quedan quedan grabados en nuestros equipos sobre hábitos de navegación. Entonces, cuando nosotros nos conectamos a Facebook, Facebook pues tiene acceso a esas cookies. Entonces detecta que es lo que nosotros hemos hecho. ¿Ya? Incluso sé de buena fuente que estos asistentes personales que hay ahora, que son unos parlantes que uno les hace preguntas, ellos, sin que uno se entere, activan el micrófono. Y a veces uno cree que tiene el parlante apagado y de pronto le hace sugerencia de alguna conversación que uno tuvo en privado. Entonces, ellos también usan pues este tipo de algoritmos de recomendación. Ok, entonces sigamos. Como ejemplos, pues tenemos un ejemplo, si nosotros queremos detectar fraudes en tarjetas de crédito a partir de una base de datos que yo tengo de transacciones que han hecho los clientes, ¿ya? Y estas transacciones pues me muestran cuáles son los hábitos de compra que ellos tienen, pues yo puedo hacer un algoritmo de inteligencia artificial con el fin de prevenir que no se realicen compras no autorizadas, ¿ya? Por eso no sé si de pronto a ustedes le han pasado, de pronto ustedes tienen bastante rato que no mueven la tarjeta de débito, perdón, la tarjeta de crédito, incluso la tarjeta de débito, hacen un pago por internet o hacen una compra que no es la compra habitual que ustedes hacen y de pronto del banco les están llamando. No, señores, hemos detectado una compra, pues queremos verificar si fue usted que la hizo. O en el caso de Bancolombia, cuando detecta ese tipo de movimientos extraños que no son comunes, ellos bloquean la cuenta. ¿Ya? Sí, a mí Y me ha uno tiene, pasado. Exactamente. Bloquean, entran y bloquean. Y tiene uno que ir a un cajero a ingresar la clave de la tarjeta de débito para que se bloquee. ¿Ya? Esos son algoritmos de inteligencia artificial que están haciendo pues ese aviso al banco. ¿Ya? Son alertas. ¿Ya? Otro ejemplo en el que podemos utilizar pues inteligencia artificial. Por ejemplo, si tenemos una base sobre la morfología de las aureolas de los senos femeninos, o sea, su tamaño, sus dimensiones, ¿ya? Y a la vez tenemos una data que hemos conseguido, esa data que existe en Internet, tenemos una data que hemos conseguido de cuál es la incidencia de estas medidas, de esos atributos de la aureola femenina en el cáncer de seno. Nosotros podemos hacer un modelo que de acuerdo a estos datos, pues, me permita establecer un diagnóstico temprano. ¿Ya? Entonces yo entreno mi modelo, meto, por ejemplo, la información que le acabo de tomar en una mamografía a una paciente y él me va a arrojar si la persona tiene riesgo o no de tener un cáncer de seno. ¿Ya? Ahora sí, esta definición
es un poquito compleja y por eso tiene un ejemplo aquí abajo. Y ustedes me van a más adelante pues a resolver el ejemplo con el caso del cáncer de cerdo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el aprendizaje automático? Pues según uno de los grandes teóricos, que es el predecesor pues, de este término, un programa de ordenador aprende de una experiencia que vamos a llamarla, a conocerla como es, ¿ya? Con respecto a una clase de tareas que va a realizar, en este caso la conocemos como tarea T, y una medida pues de rendimiento que va a ser identificada con la letra P. ¿Cómo sabemos si el sistema está aprendiendo? Pues sabemos que el sistema aprende si su rendimiento en la tarea que estamos haciendo, medido en la base de medida P, que es ¿qué? El rendimiento, va mejorando con la experiencia E. Y con el ejemplo que está aquí abajo, pues esto va a quedar, este concepto va a quedar pues un poco más claro. ¿Ya? Entonces, en el primer ejemplo que tuvimos en la diapositiva anterior, en los fraudes de tarjeta de crédito, ¿cuál es la tarea que tenemos nosotros? Pues detectar qué fraudes se pueden cometer en tarjetas, con tarjeta de crédito en las transacciones futuras. ¿En base a qué? A la experiencia. Entonces, la experiencia va a ser la base de datos con operaciones que tengo yo históricas de tarjetas de crédito. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser la medida de rendimiento? Pues obviamente, ¿cuál va a ser el porcentaje de fraude detectado? Esa va a ser mi medida de rendimiento. No sé si entendieron ese ejemplo o quieren que les amplíe un poquito más. Otro, por favor. ¿Otro? Sí, profe, gracias. Sí, por ese favor. está un poquito enredado. Pues intentémoslo con el mismo ejemplo, con el mismo caso del cáncer. Repitamos. Es que la cáncer era para ustedes, no era para mí. Es La idea es que ustedes me No, hicieran entre el nosotros, para ver si entendimos. Bueno, vamos a hacerlo. Pero es que, Voy a devolverme a... Dígame. pero luego no es detectar la cantidad de fraudes teniendo en cuenta el porcentaje de fraudes y la base de datos. O sea, acuérdense que uno sabe si un sistema de inteligencia artificial está trabajando bien y él me hace un porcentaje pues óptimo de detecciones. Eso se lo explicó el profesor Murillo en la última hora de clase. ¿Ya? Teacher, por eso. Es decir, profe, que... Perdón. Usted Dígame. dice que hagamos con el ejemplo del cáncer del seno. Entonces aquí Sí. es detectar la cantidad de mujeres que sufren de cáncer de seno, teniendo en cuenta la probabilidad que hay de que tengan cáncer de seno de la base de datos de todas las que han tenido o de las posibles que pueden tener. Ok, pero hablemos De las que le han hecho una mamografía. hablemos con la terminología que tenemos en la definición anterior. ¿Cuál es la tarea? Detectar la cantidad de posibles mujeres que sufren cáncer de seno. Ok, la tarea es detectar hacer temprano. Detectar un diagnóstico temprano hacer un diagnóstico temprano del cáncer. de cáncer de seno. Esa es la tarea. Esa es la tarea. ¿Cuál es la medida de rendimiento? O sea, P, El porcentaje de casos detectados. Detectados. Exactamente. ¿Y cuál sería la experiencia? La base de datos de la morfología. La base de datos donde están todas las medidas de la aureola del seno femenino y sobre todo que no solamente tengo las medidas, sino que yo tengo una última columna que me dice si esas medidas implican que hay un cáncer de seno o no hay un cáncer de seno. ¿Ya? Entonces esa es la experiencia, esa base de datos que yo tengo ya de casos previos que ya yo sé qué diagnóstico tuvieron definitivo, cáncer o no cáncer. ¿Okay? Profe, ¿una experiencia es un conjunto de datos? Una experiencia para nuestro caso es un conjunto de datos. Un dataset, por ejemplo. Dataset, exactamente. Okay. Y a su vez, profe, puede ser aquella, por ejemplo, algo estadístico que uno tome de, por ejemplo, si es de la parte comercial, cuando uno va a crear una empresa, es esa estadística de cuántas empresas hay con relación a la que uno tiene. Esa sería también mi experiencia, ¿sí? Sí, sería una experiencia, pero acuérdense que de estos modelos de inteligencia artificial
no se alimentan con pocos atributos, sino que tienen varios atributos que el mismo modelo va a decirle a ustedes si permanecen en el modelo, salen del modelo, porque los atributos no implican pues que hagan una predicción buena sobre lo que ustedes quieren hacer. ¿Ya? Listo, Entonces, gracias. cuando solamente tenemos 2 o 3 atributos, pues hay que utilizar la estadística normal. ¿Ya? Hace un modelo de regresión y uno entonces hace un modelo de regresión, predice con eso. ¿Ya? Pero la idea es que tengamos datos numéricos, tengamos también datos que no sean numéricos, categóricos, para que tengamos pues una base de conocimiento. Ok, entonces ya vi que entendieron ese concepto. Esto no sé si el profesor Murillo se lo dijo. ¿Ya? Vamos a ver entonces. No, ok. No lo explicó. No lo socializa, gracias. Ok, listo. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos que hay pues para aprender un concepto y enseguida nos vamos a caer en cuenta que es un concepto. ¿Ya? Entonces fíjense. El concepto es la clase. En el caso del ejemplo que vimos del cáncer de seno, era la última columna donde se decía que había sospecha de cáncer o no había sospecha de cáncer. ¿Ya? En este caso, pues sería el diagnóstico. Sospechosa de cáncer, no sospechosa de cáncer. ¿Ya? Entonces, este sería un conjunto de objetos que pueden ser también símbolos, porque fíjense que no solamente la inteligencia artificial no solamente trabaja con datos numéricos o categóricos, sino que también puede trabajar en el caso de la visión artificial, puede trabajar con imágenes. Entonces, por eso también aquí en esta definición metemos a los símbolos, ¿ya? O eventos agrupados por características comunes que pueden ser referenciados. Necesariamente estos pueden ser referenciados con un nombre en particular o símbolo. Por ejemplo, no vamos a verlo aquí, pero para que ustedes sepan, cuando nosotros hacemos un sistema de inteligencia artificial que me pueda detectar que una persona está utilizando mascarilla, correctamente la mascarilla o no, pues yo necesitaría alimentar ese modelo con instancias donde la persona esté, bueno, perdón, no hablemos de instancias porque todavía no lo hemos definido. Yo debería alimentar ese modelo con ejemplos o con registros o con imágenes de personas que están usando bien la mascarilla y con imágenes de personas que no están usando bien la mascarilla. ¿Ya? Eso va a permitir que un sistema de visión, utilizando por ejemplo un celular, la cámara de un celular, yo le coloque la cámara al celular o una cámara de vigilancia, coloque mi software, enlace a la cámara y él me detecte con un cuadrito rojo la persona que está ingresando a la oficina sin tapabocas. ¿Ya? O que me coloque en un cuadrito verde la persona que esté ingresando con el tapaboca bien puesto. ¿Ya? Eso se está utilizando, no sé si en Colombia, pero ya en Estados Unidos hay almacenes que dan alertas cuando las personas están entrando a sus almacenes sin las debidas medidas de protección. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería la instancia? La instancia pues sería, ahora más adelante les aclaro bien este concepto de instancia, sería la ilustración específica de un objeto, de un símbolo, un evento, un proceso, un procedimiento. Para aterrizarlos en esta definición, la instancia, si ustedes tienen una tabla de datos, la instancia serían los registros que tengo yo en las filas. Esas son mis instancias. ¿Ya? Cada registro o cada fila es una instancia de la base de datos. ¿Ya? El ejemplo sería una instancia que pertenece al concepto que yo quiero aprender. Por ejemplo, en el ejemplo de las tarjetas de fraude con tarjetas de crédito, mi ejemplo sería, como yo quiero detectar los fraudes, mi ejemplo sería ¿qué? Los fraudes. Los registros donde la última columna me indique que hay un fraude en la transacción. Ese sería mi ejemplo. ¿Ya? ¿Y cuáles serían los no ejemplos? Pues otros tipos de uso de tarjeta. Por ejemplo,
compra normal, compra de bajo valor de bajo valor. ¿Ya? ¿Ustedes no son fraudes? Todo eso depende de la forma en que nosotros tengamos la base de datos con la que estamos pues dándole la experiencia al modelo. ¿Ya? Datos de entrenamiento, pues serían todos estos conjuntos que tenemos aquí, todo este conjunto de ejemplos y no ejemplos, o sea, toda la base de datos, todos los registros que están en fila, son mis datos de entrenamiento, ¿ya? Y son el conjunto de instancias que forman parte de la experiencia. Fíjense que aquí ya estamos aterrizando el concepto de experiencia, que utiliza el sistema para aprender, pues, la tarea que yo quiero aprender. ¿Ya? Y por último, los atributos serían las características que tienen las instancias. En este caso, yéndonos a una tabla de Excel, por ejemplo, los atributos serían los nombres de las columnas. Los campos, como decimos nosotros en base de datos, serían los nombres de campo. ¿Ya? A excepción de la clase, que la clase ya no sería tanto un atributo, sino que sería más bien un concepto. ¿Ya? Es una clase. No sé qué pregunta tienen hasta aquí. Profe, ¿los datos de entrenamiento incluyen ejemplos y no ejemplos? Sí, claro. Incluir, porque si tú solamente le metes ejemplos, pues obviamente vas a tener un problema, como decía el profesor al final de la clase, de sobreajuste. Estás entrenando todos los ejemplos positivos que hay, entonces cuando te llega un ejemplo negativo, pues no vas a saber qué hacer. ¿Ya? Necesariamente tú necesitas que haya ejemplos que no sean de esa clase para que él sepa qué hacer cuando se presentan esos casos. ¿Ya? Porque lo más seguro que si lo entrenas con ejemplos, cualquier instancia que tú le metas con un entrenamiento de solo ejemplos te va a decir que va a pertenecer a la clase. ¿Ya? Porque no tiene forma de comparar. Haciendo una analogía con tablas, le entendí que las instancias pues son los registros es decir, las filas. Los ejemplos son los que tienen ese atributo que se está trabajando. Los no ejemplos son los que no cumplen con ese atributo. Los datos de entrenamiento. Los ejemplos son los que yo estoy intentando determinar. Por ejemplo, en el caso de la tarjeta, los fraudes con tarjeta de crédito, pues sería la clase que al final, la última columna que me diga que sí existe fraude. Ese sería un ejemplo. ¿Ya? Ya, el ejemplo está sobre el atributo. El ejemplo. Sí. Hay un atributo que dice sí o no ese ejemplo. Los atributos son los nombres que tú tienes en las columnas de los atributos, perdón, de las instancias. ¿Ya? Sí. Entonces hay una instancia que dice, por ejemplo, fraude sí no. Ese sería un atributo que dice fraude. Ese no sería atributo, ese sería la clase. Debería ser la última columna. Si hay fraude, no hay fraude. ¿Ya? ¿Y la clase no es un atributo, según eso? La clase es un atributo, pero nosotros en esta asignatura de aprendizaje automático, la clase la vamos a seguir llamando clase. O sea, tratamos un poquito de diferenciarla a los atributos. Atributo siempre? ¿O es un atributo? Pues por buena práctica se tiene como buena práctica tener la clase como última columna. Ya. Gracias. Más adelante, cuando veamos hueca, van a ver que uno, no importa dónde esté la columna de clase, pues uno puede decir en hueca cuál es la clase. ¿Ya? Pero no habría problema si lo tienes en una columna que no sea la última, pero se acostumbra por buena práctica a colocarla siempre de última. Profe, los datos de entrenamiento simplemente son variables y el sistema de aprendizaje solamente es detectar una variable de esas, ¿cierto? No, los datos de entrenamiento son todas las instancias. Las variables son los campos, los atributos. Ok. ¿Ya? Muchas gracias, profe. A la orden. Bueno, aquí entonces ya teníamos el ejemplo. Fíjate que en este ejemplo aquí vamos a voltear un poquito lo que dijimos en el ejemplo anterior. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto clase que en este caso queremos aprender? Conjunto de transacciones fraudulentas. ¿Ya? La instancia, pues una transacción fraudulenta o legal, fíjate que aquí
estamos trabajando con ejemplos y no ejemplos. ¿Ya? El ejemplo que vamos a utilizar, como decíamos anteriormente, va a ser una transacción fraudulenta, el no ejemplo va a ser una transacción legal, y los datos de entrenamiento va a ser toda esa base de datos, toda esa data que yo tengo para poder hacer ese entrenamiento. ¿Ya? Los atributos, ya habíamos dicho, pues, que son todos esos campos o columnas que tenemos en las instancias. Ahora sí. Profe, qué pena. Para el modelo solo es necesario meter un ejemplo y un no ejemplo para que el sistema se haga el entrenamiento, o hay que meter varios ejemplos, valga la redundancia, de ejemplos y no ejemplos. Bueno, la cuestión de meterle pocos datos de entrenamiento es que el sistema no te va a dar un rendimiento, o sea, te va a dar un 50-50. Recuerda que el profesor Murillo hablaba que el rendimiento de un buen modelo de entrenamiento debería estar por el 90% o superior, ¿ya? En este caso, pues tendría solamente dos instancias, entonces tendría dos opciones nada más, 50-50. ¿Ya? Sin embargo, es una base para que tú sigas alimentando tu modelo, o sea, tú puedes seguirle alimentando la base de datos y entonces ya tendrías pues muchas más instancias con las que hacer el entrenamiento. ¿Ya? Por lo general empiezan con pocos datos, hay modelos que empiezan con 10, 12 datos y se van alimentando, y cuando ya uno tiene pues un histórico bastante grande, pues el modelo va mejorando el porcentaje de instancias bien clasificadas. ¿Ya? Ok, entonces vamos hágame o dígame cómo sería este mismo ejemplo en el ejemplo del cáncer de mama. ¿Cuál sería el concepto? Sería el conjunto de sospechosas de cáncer de mama. Diagnóstico, el diagnóstico positivo o negativo de cáncer de mama. En este caso yo quiero saber los casos de mama, los casos positivos de cáncer de mama. Entonces sería mi concepto, ¿ya? El concepto de personas que tienen cáncer de mama. Exactamente. No, pero ahí no estaríamos hablando de personas, sino de la situación de la... El conjunto de sospechosos de cáncer. Conjunto. El conjunto de sospechosos de cáncer de mama. Exactamente, son las instancias. Personas diagnosticadas. Vamos a aprender las personas que tengan, pues, cáncer de mama. Eso ese es el concepto que nosotros vamos a aprender en ese modelo. ¿Ya? ¿Cuáles serían las instancias? Todos. Las personas que se detectan con cáncer. Los que tienen y no tienen, los que están sospechosos y no sospechosos, exactamente. ¿Ya? ¿Qué sería un ejemplo? Son una persona diagnosticada. Una persona diagnosticada. Pero entonces ahí entraría, profe, el tamaño de la aureola de la persona. Esos son atributos. Sí, claro, ya hay aparatos. La formación, el contorno, digámoslo así. ¿Esa sería la instancia? Sí, eso le mide el radio, mide también el tamaño del pezón, la altura del pezón, ¿ya? Todo eso va alimentando pues esa base de datos, y pues las máquinas que tienen ese modelo alimentado, pues simplemente toman una foto de la aureola de la mujer y pueden hacer un diagnóstico temprano. Pero esos datos también se constituyen como atributos, ¿cierto? Harán parte de esos atributos. Sí, claro. Yo puedo, esos datos nuevos que van ingresando, y una vez se haga la prueba de laboratorio que ya me diga que exactamente esa persona sí tuvo cáncer de mama, pues yo lo ingreso como parte de mi base de datos de ejemplos, ¿ya? Y yo voy alimentando así mi base de datos, ¿ya? Igualmente los que salen después en un examen, en una biopsia, por ejemplo, que no salgan con cáncer de mama, pues también van a la base no de datos, ejemplos. que se van, exacto, como un ejemplo, va alimentando un ejemplo, ¿ya? Ok, datos de entrenamiento, pues sería todo lo que tenemos nosotros en esa base de datos de las medidas de la aureola, ¿ya? Y los atributos, pues serían el radio de la aureola, el alto del pezón, el radio del pezón, ¿ya? De pronto también el tamaño, el ancho del seno, ¿ya? La edad del paciente. La edad del paciente,
De pronto también se tendría que ver si en la base de datos tiene que ir alimentada así. En la familia ha habido casos también de previos de cáncer de mama. Antecedentes. Antecedentes, exactamente. Y nosotros no nos salvamos porque los hombres también tienen cáncer de mama, así que me imagino que también habrá un conjunto de datos que, pues, que tendrá las medidas de las aureolas masculinas y podrán hacer su detección. Bueno, ya una de las hijas mías comenzó a fregar la vida. Ok. Entonces, fíjense bien, aquí vamos a ver un ejemplo claro de cómo se produce pues este aprendizaje de conceptos. Ustedes saben que los conceptos es la clase, la última columna que tenemos en el dataset, lo que queremos aprender, ¿ya? Entonces, fíjense esta definición y enseguida la aclaramos con la gráfica que está abajo. Se aprende un concepto cuando, dado un objeto, se puede identificar correctamente el concepto o la clase a la que pertenece ese objeto. Hablamos de objetos, pues el objeto puede ser cualquier cosa, puede ser un objeto de la vida real, una imagen, puede ser una persona, una condición, una transacción, ¿ya? Todo eso puede ser objeto. Entonces, pudiendo generalizar la aplicación del nombre de esta clase a todos los miembros que pertenezcan a esa misma clase. Y discriminando a aquellos objetos o miembros que no pertenecen a esa clase, pero que pueden pertenecer a otra clase. ¿Ya? Esa definición pues se ve muy clara en la gráfica que tienen debajo. Aquí, por ejemplo, queremos identificar con un sistema de visión artificial cuáles son los animales domésticos. ¿Ya? Entonces yo alimento esa base de datos de imágenes de animales domésticos pues con imágenes de gatos, de caballos, de perros, de conejos, de gallinas, de iguanas, porque ahora también las tienen de animales domésticos, ¿ya? Y también tengo que alimentarlos por instancias que son no ejemplos. Entonces me tocará alimentar también imágenes de leones, de tigres, de hipopótamos, de panteras, de osos, de pumas, de jabalíes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos mirando dentro de una misma clase, cuáles son las clasificaciones que tenemos, pues estamos generalizando dentro de esa misma clase. Por ejemplo, yo en la clase de animales domésticos, pues si me ponen una foto de un perro, yo debería detectar que es un perro. ¿Ya? Entonces estoy generalizando de que un perro es un animal de la clase doméstica. ¿Ya? Doméstica. Y a la vez también yo puedo discriminar entre las diferentes clases que hay. ¿Ya? No quiero que se me enreden con las clases porque fíjense que las clases tienen diferentes valores. Hay ejemplos y no ejemplos. O sea, la clase no solamente es la última columna, el nombre que tiene la última columna, sino los valores que hay en la última columna. En este caso, para este ejemplo, solamente tenemos valor doméstico y salvaje. ¿Ya? Entonces podemos hablar que tenemos dos clases, pero fíjense que es una sola columna en el dataset. Hay dos clases, pero una sola columna que me va a identificar el tipo de animal. ¿Ya? Entonces yo puedo discriminar, teniendo pues estos conceptos, puedo discriminar entre clases cuáles son los animales que pertenecen a la clase salvaje y cuáles son los animales que pertenecen a la clase doméstica. ¿Podríamos pensar que el concepto sería el resultado del algoritmo, del modelo? ¿O no? El concepto es el resultado que tenemos de una instancia de entrenamiento. ¿Ya? Ese es el concepto. Profe, ¿pueden haber más de dos clases? Sí, claro. ¿Múltiples clases? Puede haber muchas clases y cuando hay bastantes clases, pues, por lo general, cuando existen bastantes clases y bastantes atributos, el algoritmo que mejor clasifica es el de redes neuronales, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Porque ese tiene unas peculiaridades, pues, bastante interesantes que lo vamos a ver, pues, no creo que la próxima clase, pero creo que en la última clase, en la semana que viene, vamos a ver
ese algoritmo. Ok. Nos quedan 10 minuticos. Vamos a ver si de pronto alcanzamos de terminar. Ok. ¿Qué tarea resuelve este aprendizaje de conceptos? Yo puedo pues describir un concepto ¿en base a qué? En base a los atributos que hay en los ejemplos conocidos de esa clase. Por ejemplo, en la clase animal doméstico. ¿Ya? Yo describo ese concepto en base a una serie de atributos que puede ser si es mamífero, si es dócil, si se deja adiestrar, etcétera, etcétera. ¿Qué otra tarea resuelve el aprendizaje? La formación de nuevos conceptos. ¿A quién se le quemó los resortes? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Colega Ángel tiene abierto el micrófono. Ah, ok, listo. Alguien que tiene los resortes quemados que cierre el micrófono. Bueno, entonces también podemos resolver tareas de formación de nuevos conceptos y esto se hace basado en ejemplos que deseamos aprender pues, de un concepto que es desconocido. En este caso, pues, más adelante vamos a ver que este es un tipo de aprendizaje diferente. ¿Ya? A continuación, pues tenemos qué tipos de aprendizaje pues, van a existir. Van a existir dos tipos de aprendizaje y no sé si el profesor Murillo les habló de ello. Tenemos un aprendizaje que va a ser supervisado. ¿Ya? No, no hablamos. No, ok. Va a ser supervisado y este utiliza una técnica para describir estos conceptos. ¿Cómo lo describe? Pues lo describe a través de los atributos que hay que me llevan a ese concepto. ¿Ya? Y como particularidad caracteriza el concepto a partir de instancias de ese mismo concepto. En este caso las instancias son los ejemplos y los no ejemplos. ¿Ya? Necesariamente para este aprendizaje supervisado tenemos que tener la clase o el concepto que nos van a llevar, a los que nos van a llevar estos atributos. ¿Ya? Si no tenemos la clase no podemos aplicar aprendizaje supervisado. Nos tocaría aplicar aprendizaje no supervisado. ¿Ya? Y este aprendizaje no supervisado es una técnica para formar nuevos conocimientos. Fíjense que esta es la segunda tarea que vimos que resolvía el aprendizaje automático. ¿Ya? Con el no supervisado aplicamos una técnica para formar nuevos conceptos. ¿Ya? O para caracterizar un concepto que es desconocido a partir de instancias del mismo. Que en este caso las instancias no podemos llamarlas ejemplos o no ejemplos porque no sabemos en este caso a qué clase van a corresponder. Nosotros debemos hallar esta clase utilizando pues algoritmos de aprendizaje no supervisado. ¿Y esa nueva clase origina un reproceso, volver a construir de nuevo el modelo para analizar, para aprender de esa nueva? Esta nueva clase lo que lleva es que tú a tu dataset al final le coloques una columna de clase. Y ya una vez tú has aplicado tu algoritmo de aprendizaje no supervisado, tú vas a saber, dependiendo de las medidas que tú tengas en tus atributos, vas a saber en qué clase va a clasificar cada instancia. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante con un ejemplo y eso no se preocupe, que eso va a quedar claro. Y más adelante cuando lo veamos pues detenidamente el algoritmo específico también pues van a quedar mucho más claras pues cualquier duda que tengan al respecto. Ok. Entonces fíjense, ya esto lo hemos hablado. Ya tenemos aquí una tabla. Fíjense que los atributos son todas aquellas columnas de los ejemplos y no ejemplos o de las instancias. ¿Ya? Y la clase, como la ven ahí, está al final de todas estas columnas. ¿Ya? En este caso tenemos en un momentico le digo, esto es un dataset para identificar si hay recurrencia o no recurrencia de cáncer de pulmón. ¿Ya?
Fíjense que tiene varios atributos, tiene la edad, ¿ya? En qué etapa de menopausia se encuentra la persona, el tamaño del tumor, ¿ya? INV node es una medida que se le hace al tumor, o una clasificación que se le hace al tumor que tiene unos niveles, entonces maneja niveles de 0 a 2 hasta el 15 a 17. ¿Ya? El tamaño es si el tumor está encapsulado o no, cuál es el grado de malignidad, en qué parte o en qué pulmón se encuentra, si es el derecho o el izquierdo, ¿ya? En qué cuadrante superior, central, inferior, derecho, izquierdo, ¿ya? Si el tumor fue irradiado o no, y al final pues nos va a dar el concepto. El concepto va a ser que va a tener eventos de recurrencia o no va a tener eventos de recurrencia, ¿ya? Profe, pero ese atributo el atributo de la clase es el resultado del aprendizaje, ¿cierto? Ese no está en los datos originales. No, son datos de entrenamiento, todavía no es el resultado del aprendizaje. Tengo los datos para Sí, entrenar. esta data es la que yo voy a utilizar para entrenar estos datos, ¿ya? El resultado del aprendizaje va a ser la aplicación de este entrenamiento que yo le hago a estos datos a instancias que no están aquí, instancias nuevas, ¿ya? Yo alimento el sistema con las instancias nuevas y él me va a decir qué probabilidades tiene de ser un evento recurrente o no recurrente, ¿ya? Entonces fíjense que para nosotros hacer una descripción de concepto, pues hay que construir un modelo como este que ustedes ven aquí, basado en las instancias y basado en los ejemplos y no ejemplos. ¿De quién? Del concepto que vamos a aprender, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos el modelo construido, pues podemos determinar si una instancia nueva se clasifica o no como ejemplo de la clase a la que a mí me interesa, pues, en la que a mí me interesa clasificar, ¿ya? Ustedes saben que la clase principal en la que a mí me interesa clasificar es la clase que yo denominaría el ejemplo. La clase de los ejemplos, que sería, puedo decir que a mí me interesa conocer los eventos recurrentes, ¿ya? Y por eso yo tengo ejemplos de eventos recurrentes y no ejemplos de eventos que no son recurrentes. Profe, una pregunta. Para la próxima clase, ¿podríamos tener ejemplos enfocados en áreas administrativas y de mercadeo? Pues bueno, en mi caso particular, soy instructor del área de mercados y de gestión administrativa y de gestión empresarial. Entonces me gustaría encontrar de pronto ejemplos enfocados en las realidades empresariales con el fin como de poderme contextualizar un poco más de cómo funcionan estos algoritmos y cuál es la pertinencia de los mismos, si es posible. Bueno, voy a hacer el intento de conseguir una data que me sirva para hacer... o de mercadeo y cosas de... Sí, de mercadeo sería muy chévere. Sería exactamente. O de logística. Un poco más, un poco más afín a la contable. Tratamos. Es que creo que todos los que estamos en esta formación somos del área de administrativa y de logística. Exactamente. Así es. Ahora, si ustedes tienen alguna data que ustedes observen que tiene la columna de clasificación, o sea, los atributos llevan a una conclusión, pues si me la pueden suministrar, podemos utilizarla. Pero me la tienen que suministrar con tiempo porque yo tendría que convertirla a un formato especial que es con el que trabaja Hueca. ¿Ya? Yo le voy a mandar una que tengo del mercado bursátil, a ver si nos puede aportar en esa dirección. Ok, listo. No hay problema. Yo la miro y miramos a ver cómo... ¿Y a cuál correo se lo envío? Me lo puedes enviar a jairo.acosta.solano y se lo escribo en el chat. En el chat, por favor, gracias. Pues ya le voy a buscar aquí una data a ver si esa le sirve. Ahora, la idea es que ustedes
en el transcurso del diplomado, pues, por ejemplo, yo se lo iba a decir la próxima clase, pero se lo digo ahora. La idea es que ustedes vayan buscando datasets que tengan que ver con su área. Y entonces en el último módulo, que también lo voy a tener yo, pues vamos a trabajar sobre ese dataset, aunque sobre ese dataset que ustedes encuentren, vamos a seguir trabajando en los módulos siguientes, ¿ya? En la medida de lo posible. Pero sociedades también trae muy buenas bases de datos donde están, que ahora escuchar la palabra contable, están todos los estados financieros con los respectivos indicadores y también involucra elementos de, no sé si eran atributos, profe, yo soy nuevo en esta cuestión de Big Data, traen como el NID del domicilio, representante legal, dirección, ciudad, departamento y otros elementos. Fernando. Dependiendo la información que pida la base de datos o la que se descargue. Bueno, la cuestión de trabajar con datos es, con datos que busquemos es que algunos o la gran mayoría hay que hacerle primero un análisis estadístico. Entonces, de pronto no existe la clase, pero existe la forma de hallar la clase. Por ejemplo, si yo tengo un dataset de valor de las acciones y tengo como clase el valor numérico de las acciones, me tocaría convertirlo a un valor categórico. Entonces me tocaría decirle que de tal rango a tal rango son acciones de bajo valor, de tal rango a tal rango es de medio valor y de tal rango a tal rango son de alto valor, para yo poder aplicar mis algoritmos de aprendizaje, ¿ya? Y que esa sea mi clase. Pero en ese sentido las acciones en Colombia tienen, no todas las acciones se negocian con la misma variación en el precio, me explico, o unas les acepta la negociación de peso en peso, otros de 10 en 10, otros de 20 en 20, si le estoy entendiendo, por ahí la puede servir, sí podría servir. Tocaría mirar cómo se puede hacer con esos datos que ustedes manden y yo miro para ver si alguna me sirve para la clase que viene. Ok, perfecto. Vamos a ver si terminamos esta parte. Entonces vean, esa tabla que vimos anteriormente, nosotros le aplicamos, ya el profesor Murillo les habló de los árboles de decisión, le aplicamos un algoritmo de árbol de decisión. En este caso es el algoritmo ID3. ¿Ya? Y encontramos nuestro árbol de decisiones. No sé si él les explicó cómo se traduce esto a unas reglas lógicas. No, solo uno le explicó el concepto. Bueno, fíjense bien. Si yo quiero traducir esto a reglas lógicas, tengo que utilizar la estructura sí, entonces. ¿Ya? Entonces, fíjense, si yo lo traduzco a regla lógica sería, si no de CAX es igual a yes y DEC malixa, el grado de malignidad es igual a 1, entonces estamos en presencia de un evento recurrente. ¿Ya? Si además no de CAX, el encapsulado del cáncer es yes igual a yes y el grado de malignidad es igual a 2, estaremos en presencia de eventos no recurrentes. ¿Ya? Igualmente, nos iríamos por la rama de el encapsulamiento igual a yes, el grado de malignidad igual a 3, estaríamos en presencia de eventos recurrentes. Y en el caso de que no de CAC sea igual a no, o sea, no está encapsulado, estaremos en presencia de eventos no recurrentes. Fíjense que, como le decía el profesor Murillo, ¿cuál será el nodo principal ahí? El encapsulamiento, no de CACs, es el nodo principal. ¿Ya? Entonces yo fíjense que aquí no están todos los atributos, porque esos fueron todos los demás atributos que había en la tabla que vimos en la diapositiva anterior, porque el mismo algoritmo de entrenamiento de árbol de decisión me llegó a la conclusión de que esos algoritmos esos atributos no afectaban la clasificación, o sea, el concepto no lo afectaba. Sí, por eso solamente nos quedaron simplemente 2 conceptos y las 2 clases. ¿Ya? Esto es algo parecido a, automáticamente me hizo un Pareto, se quedó con lo importante. ¿Ya? Bueno, ¿qué horas son ya?
Ya son las 6:05. Bueno, creo que hagamos este ejemplo y dejamos ahí y seguimos la próxima clase. ¿Ok? Entonces tenemos este ejemplo de aprendizaje supervisado. ¿Quiénes me pueden decir cuáles son los atributos? Número de ¿Cuáles serían los pacientes, atributos? fiebre, dolor de garganta, congestión. Dolor de garganta, congestión, dolor de Dolor de cabeza. cabeza. Ok, muy bien, pero fíjense que a mí el atributo número de pacientes no me sirve para un modelo. Entonces yo podría pues prescindir de ese atributo. Y simplemente quedarme con fiebre, dolor de garganta, congestión y dolor de cabeza. Diagnóstico en la clase, ¿no? ¿Cuántas instancias tenemos? 9. 1, 2, 3, 4. 4. 9. 3, 4, 5, 6, 7, así 9. 9. Acuérdense que las instancias son los registros, las filas. 9, sí, señor. Ok. Y por arriba. ¿Cuáles fueron los datos de entrenamiento? Diagnóstico. Todas las 9 instancias. Todas las 9 instancias son los datos de entrenamiento. Profe, tengo una inquietud. Dígame. Pero los datos de entrenamiento no serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 4 quitando el número de pacientes. ¿No No. serían todos los datos que hay en el centro? O sea, como 9 por bueno, 4. Bueno, hablando de datos de entrenamiento, estamos hablando de filas, son 9 filas. ¿Ya? Si hablamos de datos en brutos, sí tendríamos 9 por 4, serían 36. Estoy de acuerdo al ejemplo que nos mostró hace un momento, ¿sí? Que nos decía que los datos de entrenamiento al lado izquierdo eran toda la información que estaba en esas filas. Exactamente, toda la información que está en la fila. Pero si hablamos de cantidad de cada dato, sí tendremos 36 datos. 36. 36. Sí, sí, en ese orden sí. Entonces, datos de entrenamiento serían 36 y cantidad de instancias 9. No, datos de entrenamiento serían los 9 registros. Serían las 9 instancias. Solamente los 9 registros. Y yo pregunto por la cantidad de datos si serían 36. 36. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería la clase? El diagnóstico. El diagnóstico es el macroconcepto de la clase, pero en realidad tenemos como clase infección de garganta, tenemos alergia. La clase no sería infección de Tenemos garganta, alergia, resfriado, ¿no serían esas? Diagnóstico. Exactamente. El diagnóstico en sí es la macroclase, pero yo esa macroclase acuérdense que yo tengo ejemplos y no ejemplos. En este caso, si yo digo que yo lo que quiero medir es la infección de garganta, los datos que tienen infección de garganta serían los ejemplos. Los que tienen como clase otro tipo de valor serían los ejemplos. ¿Ya? Ok. Bueno, ya sin querer le respondí la última pregunta. Se dice trampa. Ay, ay, ay. Sí, la alergia. A ver. Aplicando el mismo algoritmo de árbol de decisión. Los audios, porfa. Fíjense que el árbol de decisión se queda con 3 atributos de 4. ¿Cuál atributo me está sacando? Fíjense bien, ¿cuál atributo me está sacando? Nos queda dolor de garganta, fiebre y dolor de cabeza. Me está sacando el atributo de congestión. Ok. Eso lo hace el algoritmo automáticamente. Dice que congestión no da peso pues al sistema al modelo de clasificación que yo estoy implementando. Ok. Y entonces tenemos este árbol de clasificación. Si tiene dolor de garganta, entonces el diagnóstico inmediato sería infección de garganta. Si no tiene, pues habría que pasar por las ramas de la fiebre. En este caso, si tiene fiebre, sería un resfriado. Si no tiene fiebre, habría que ver si tiene dolor de cabeza. Y si tiene dolor de cabeza, el diagnóstico sería resfriado. Y si no tiene dolor de cabeza, pues el diagnóstico sería... Pero, profe, de acuerdo a este modelo, entonces sí tendríamos que tener el número de pacientes. Porque él nos arroja un resultado de número de pacientes que tienen o no tienen los diagnósticos. No, lo que pasa es que
Lo que pasa es que ¿Cómo es un ítem? eso que está ahí abajo son las instancias nuevas que yo les estoy claro. agregando para que ustedes me digan cuál es la clase en la que van a clasificar, cuál es el concepto en el que van a clasificar. Entonces, para la instancia 10, ¿quién me dice en qué concepto clasifica? En infección de garganta. ¿Tiene fiebre? Y tiene dolor de congestión. cabeza. No, tiene fiebre y dolor de cabeza a la 10. Entonces sí tiene infección de garganta. Congestión. Pero Entonces, la congestión La congestión no la lleva. no pesa. Tiene infección de garganta. Dolor de garganta. Dolor de cabeza y fiebre. No tiene, entonces vamos No a ver. tiene. Fiebre. Sí. Resfriado. Diagnóstico resfriado. Eso es un resfriado. No presenta diagnóstico de resfriado. ¿Y la instancia 11? No tiene fiebre. Empecemos por el Diagnóstico alergia. Empecemos por el dolor. Empecemos por el dolor de garganta, que es la clase principal. Es el nodo principal del árbol. Entonces, ¿dolor de garganta tiene? No. 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 ¿Fiebre? No. ¿Dolor de cabeza? No. Alergia. Alergia. Es una alergia. Exactamente. Una alergia. Fíjese que esto es algo pues bastante sencillo. Bueno, esto lo dejamos para la próxima clase. Les agradezco en el curso, los que pueden ingresar al curso y los que no, pues que ya deben estar solucionando el problema. En el curso yo les coloqué un video de cómo se instala el software Weka. Ya lo vi. Sí, ahí hay una preguntita, profe. Lo que pasa es que, ejemplo, mi computador está funcionando solamente con el Office del Internet. O sea, yo entro a mi correo electrónico y puedo trabajar porque me veo almacenando en la nube. Pero en el momento que yo descargue esto en el computador, necesito algunas cosas adicionales para que este funcione o no necesitaría yo que tenga el Windows, por decir, activado. Pero, ¿cómo así? ¿Tú no entras a Windows para entrar al Office? Lo que pasa es que entro directo a Internet. Es que este computador borró todos los archivos de Windows. Si entro a Internet, sí me deja trabajar. Solamente trabajo con Office el Office 365 o 60. Correcto. 365. Pero eso es un problema del computador, o sea, no es una... Eso no tiene, porque el software no está sobre... No está sobre 365. No es una restricción de escena, sino es un problema específico del computador. Si ese equipo Sena, para bajar el programa, sí tocaría la mesa de ayuda. Bueno, yo le recomiendo No es. Gracias. Sí. Le recomiendo que busque la ayuda de un amigo o de un técnico y especialista. Arregle ese problema. Sí, no, porque si yo descargo el web no sé si me funciona, entonces esa era la pregunta. No, lo puede descargar, pero entonces ya sabe que al momento de instalarlo tiene que ingresar, hay un atajo para ir a meter las instrucciones de los ejecutables, tiene que acceder, y el programador sí lo puede ver, el programador de Windows tampoco. No. Bueno, entonces intente con la tecla ventana R, y ahí le va a salir, debería salirle pues que meta cuál es el programa que usted va a utilizar, entonces de ahí le va a escribir explorer.exe. Ok. Y él debe abrirle el navegador de carpetas del equipo. ¿Ya? Ok, listo. Okay. Gracias, muy bueno, amable, entonces, profe. Les agradezco que tengan instalado este programa para la próxima clase. Sin embargo, yo en la próxima clase, como yo lo borré en mi computador para enseñarles cómo se instala, pues yo voy a hacer la instalación para que ustedes lo vean también. ¿Ya? Pero la idea es que lo tengan instalado para la próxima clase. Si no hay más preguntas, pues ha sido un placer. Profe, Manuel, yo tengo una pregunta, profesor Jairo. Dígame. A usted, profe, muy amable. Muy amable. Hasta luego. Ingeniero, gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias por la asistencia. Gracias, profe. Más. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Los que tengan preguntas, pues, se quedan conmigo. Gracias. Hasta luego. Sí, no, mi pregunta es muy sencilla. ¿El software instala en Mac? Hay una versión para Mac. Ah, bueno. ¿Cómo se llama el software? Qué pena. Weka. Es que yo no tengo acceso. ¿Me lo puedes escribir en el chat, por favor? Ya te lo escribo por el chat. Gracias.
Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta Hasta luego luego. todos. La verdad es que yo no tengo experiencia con Feliz los Mac tarde. porque a la orden. Porque yo cuando quiero tener algo parecido a un Mac lo que hago es instalar Linux. Ok. De acuerdo. Gracias. Ahí Hueca se llama. Entonces lo buscas en Google y él te lleva directamente a la página. De acuerdo, mil gracias. A la orden. ¿Qué otra pregunta hay? Profe, el próximo encuentro es directamente El la próximo plataforma encuentro sí es Google. directamente en Blue Big Club. Listo. Gracias, profe. Buena tarde. Ok, a la orden. Muchas gracias, hasta luego. A la orden, nos vemos en la próxima clase. Tengo una pregunta de Hernán Henao Quindío. En el ejemplo, si una persona solo tiene dolor de cabeza, el resultado sería resfriado. Bueno, miremos el árbol. No, lo que pasa es que, Hernán, estamos trabajando específicamente con una data que maneja estos 3 síntomas, o esos 4 síntomas, acuérdense que nos eliminó congestión, ¿ya? En ese caso, un dolor de cabeza, pues no implica necesariamente que tengas una alergia o no tengas, o que tengas un resfriado común, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitas que existan, pues, los otros síntomas, necesitas que exista también el dolor de garganta y la fiebre. Esos son requisitos del sistema de entrenamiento, ¿ya? Lo que sí podemos decir seguro es que si tienes dolor de garganta, sí vas a tener una infección de garganta. No Profe, te yo preocupes, tengo una Hernán. pregunta. Dígame. ¿El software Weka, para qué funcionalidad tiene dentro del tema que vamos a ver? ¿O ese qué es? El software Weka es un software que utilizamos para hacer entrenamiento de modelos. O sea, nosotros al software Weka le cargamos una base de datos, un dataset, que es va a ser el dataset de entrenamiento, ¿ya? Entonces me hace el entrenamiento y también me hace la validación del modelo. Me hace las dos cosas. Ah, ok. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a analizar esos datos. Ya ustedes empiezan a analizar esos datos con unas métricas que también va a salir por el software. No te preocupes, que ustedes van a salir casi expertos en Weka, porque Weka tiene ciertas cosas que son muy especializadas, pero lo principal lo van a poder manejar. Gracias, profe. A la hora.
Bueno, no habiendo más preguntas, procedo a desconectarme. Que tengan buena tarde. Buena tarde, teacher. Gracias. Gracias, profe. A la orden.